Que el Señor les bendiga. Le voy a invitar a que abra su Biblia. Vamos a estar compartiendo el sermón en el capítulo 3 y 4 de Éxodo, pero vamos a leer solamente el versículo 11, ¿ya? Así que abra su Biblia ahí en Éxodo 3 y vamos a estar precisamente leyendo el versículo 11. Bien, ¿lo tiene por ahí? Sí. Dice así, pero Moisés le respondió a Dios: ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Tengamos un momento de oración. Gracias, Dios, te damos por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, contigo mismo, Señor. Y a través de eso bendecir nuestras vidas, bendecir, Señor, nuestra iglesia, Señor. Gracias por permitirnos juntarnos, Señor, en este tiempo en que podemos adorarte juntos, podemos cantarte juntos, Señor. Podemos leer tu palabra, Señor. Podemos entenderla, podemos vernos, Señor. Muchísimas gracias porque tú nos permites, Señor, tener este tiempo y este culto, Señor, dedicado a ti. Y a través de dedicarte este culto, también nuestras vidas pueden ser edificadas, pueden ser bendecidas, Señor. Y estamos agradecidos de eso. Yo te pido, Señor, que tu palabra el día de hoy sea predicada con fidelidad, Señor, que tu Espíritu Santo guíe mis palabras, Señor, y también guíe los oídos de mis hermanos, Señor, para poner atención a ella, para asimilarla, Señor, para ser edificados, Señor. Que tú hagas, Señor, con nosotros y que tú hagas con tu iglesia, Señor, lo que a ti te plazca, Señor. Nos disponemos a aprender de ti, disponemos nuestro corazón, Señor, a atender a tu palabra, a tu llamado, Señor, a tu misión. Te damos gracias por esto, Señor, y te pedimos esto, Señor, a través de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada comenzábamos precisamente esta nueva serie basada en el libro de Éxodo, y es un viaje en realidad que está recién comenzando, ¿ya? Vamos a estar por lo menos durante todo el primer semestre hablando precisamente del libro de Éxodo, salvo algunas pausas que se van a hacer intermedias. Así como yo les decía, estamos recién comenzando, estamos recién en el capítulo 3 y 4 que vamos a revisar el día de hoy. Un capítulo que tiene varios pasajes que son bastante extraños y que lo vamos a precisamente ir viendo a través de la lectura que vamos a ir haciendo y a través del sermón en particular. ¿Ya? El sermón pasado veíamos precisamente que Moisés, el autor del libro de Éxodo, continúa, ¿no es cierto?, el libro de Éxodo, continúa con la misma historia donde finaliza el libro de Génesis, ¿ya? Pero algo en particular pasa, es que precisamente el trasfondo en el cual el pueblo de Israel está viviendo es totalmente distinto. El capítulo anterior termina, ¿no es cierto?, con Jacob y la familia de José volviendo a Egipto. El faraón tenía muy buena disposición hacia José y decide, ¿no es cierto?, aceptar a su familia y que venga y habite Egipto y le da la tierra de Gosén para que habiten. Por lo tanto, era un pueblo que estaba siendo, entre comillas, bienvenido a la tierra de Egipto. Pero sin embargo, en el capítulo 1 y 2, que era lo que revisábamos la semana pasada, vemos que el trasfondo en el cual se está desarrollando esta historia que comienza en el libro de Éxodo es totalmente distinto. Y vemos y se centra básicamente la historia en el sufrimiento en el cual el pueblo estaba pasando, en el nacimiento de este personaje que se convierte, ¿no es cierto?, que se llama Moisés, y luego en la huida de este mismo al desierto, luego de este impasse, ¿no es cierto?, de matar a un guardia egipcio por defender precisamente a uno de los hebreos. Pero sin embargo, el capítulo 2 termina y finaliza con lo siguiente, recordándonos la situación actual del pueblo, la frágil situación del mismo, ¿no es cierto?, de lo que estaban viviendo, pero sin embargo también pone atención a los oídos que Dios estaba atendiendo a la súplica que el pueblo estaba haciendo. Dice Éxodo 23, 25, que son los últimos dos versículos del capítulo: después de mucho tiempo murió el rey de Egipto, los hijos de Israel gemían por causa de su esclavitud y clamaron a Dios por causa de su esclavitud, su clamor llegó hasta Dios. Y es interesante porque el 24 al 25 dice: cuando Dios oyó sus gemidos, se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció.
Y el texto comienza ahora en el capítulo 3 y 4, ¿no es cierto?, precisamente donde termina este pasaje anterior, en donde Dios había puesto atención al gemido y al clamor por la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, pero ahora ya Él decide tomar cartas en el asunto, ¿ya? Cuando Dios escucha, no escucha simplemente para hacerse el sordo, como muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros siempre le decimos a la Jose o a Agus, ¿no escuchaste? Y sabemos que no escuchó. Pero Dios no es así. Dios cuando escucha nuestras súplicas, escucha nuestras oraciones, y por lo tanto lo que nos viene a refrescar precisamente los versículos finales del capítulo 2 es que Dios estaba atento y Dios escuchó, miró y actuó. El texto del capítulo que vamos a leer el día de hoy, 3 y 4, lo vamos a separar en 3 puntos. ¿Ya? Vamos a ir y venir sí en el texto, pero lo vamos a separar en 3 grandes puntos. Primero, hay un encuentro que es precisamente entre Moisés y Dios. El segundo punto es hablar acerca del yo soy, ¿ya? Y el tercer punto tiene que ver con las señales y ciertas manifestaciones que Dios precisamente le muestra como respaldo precisamente a Moisés. Comencemos con lo siguiente. Siga ahí la lectura, ¿no es cierto? Estamos en el 3, versículos 1 al 3. Dice así, Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta de fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo, voy a ir y ver esta grande visión, porque es que la zarza no se quema. Como decía anteriormente, el capítulo 2 termina con la afirmación que Dios escuchó la aflicción de su pueblo y se acordó del pacto. ¿Se acuerda cuando hablamos en la serie de Génesis precisamente acerca del pacto, capítulo 12, capítulo 17 de Génesis, acerca del pacto que Dios hace con Abraham? Es precisamente de este pacto que se acuerda. Por eso tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3 y en el capítulo 4, el autor, que es precisamente Moisés del texto, nos va a recordar mucho esta frase, ¿no es cierto? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, haciendo alusión al pacto que Dios había establecido precisamente con su pueblo. El capítulo 3 nos muestra a Moisés ya no huyendo por el desierto, sino ya en una labor entre comillas más establecida. Ya había pasado mucho tiempo, de hecho el capítulo 2 dice que pasó mucho tiempo y que murió precisamente el rey de Egipto luego de la huida de Moisés. ¿Ya? Entonces había pasado mucho tiempo y ya tenía esta labor establecida. Y Moisés, ¿qué hacía? Cuidaba las ovejas de su suegro en Horeb, y el texto nos dice el monte de Dios. Y un lugar que iba a ocupar un lugar importante en la historia de Israel más adelante, porque este monte Horeb es precisamente el monte de Sinaí, donde Dios después iba a manifestar a su pueblo, donde Dios le iba a entregar las tablas de la ley. Y después en el versículo 12, Dios le dice lo siguiente a Moisés. Dice, cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Entonces, por lo tanto, esta revelación que Dios le estaba entregando a Moisés, esta forma en que Dios estaba manifestando a Moisés, lo estaba haciendo en el mismo lugar que de manera posterior le iba a entregar también las tablas de la ley, le iba a mostrar su presencia, iba a reafirmar el mismo pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, lo iba a reafirmar ahora ya con una nación. Recuerden que la historia de la redención y la historia del pueblo de Israel parte desde la perspectiva desde un hombre, pasando por clanes familiares, porque cuando Dios llama a Abraham, ¿a quién llama? A Abraham y a su familia, después a sus hijos, ¿no es cierto? Después, ¿no es cierto?, a su nieto, y así se va desarrollando la historia. Y después de que Dios se ha revelado solamente a un hombre, después a clanes familiares, Dios se empieza a revelar y empieza a formar una nación, ¿ya? A través del pueblo de Israel. Lo que presencia Moisés, en teología lo podríamos definir como una teofanía. ¿Qué quiere decir esto? Que es básicamente una aparición de Dios. El texto dice el ángel del Señor, eso es lo que decía, ¿no es cierto? Pero sin embargo en el original vendría siendo como el ángel de Yahweh, ¿ya? O el ángel de Yahweh, ¿no es cierto? Porque es YHWH o YHBH. Hay que entender que el idioma hebreo es un idioma consonántico, ¿ya? No tenía vocales, las vocales fueron puestas de manera posterior.
Entonces, cuando Dios, ¿no es cierto?, se aparece como el ángel del Señor, como el ángel de Yahweh, que más adelante en los versículos siguientes Dios lo revelaría precisamente como su nombre personal, ¿ya? Este encuentro con el Dios Supremo cambiaría la vida de Moisés desde ese punto en adelante y la cambiaría para siempre. Este Yahvé es el Señor que después el versículo 15 dice, Yahvé me ha enviado, cuando Moisés le dice, bueno, ¿y quién le digo al pueblo de Israel que me envió? Porque esta gente no me va a creer. Dile que Yahvé te ha enviado, que es el Dios de Abraham, que es el Dios de Isaac, que es el Dios de Jacob. Y hay algunas cosas importantes a destacar en este primer encuentro que Moisés tiene con Dios. Y debemos destacar primero la santidad de Dios. Y este hecho es importante porque se repetirá continuamente en la relación que Dios tiene con su pueblo. Existe cierta separación o existe esta separación de Dios y el hombre, y es debido precisamente a la santidad de Dios. Que el hombre no pueda tener acceso directo a Dios tiene que ver con que Dios es santo, tiene que ver con que Él precisamente no acepta el pecado. Por lo tanto, esto sentará las bases para entender que la relación con Dios va a ser siempre mediada por alguien y encontrará la revelación máxima y plena en Jesucristo, como el Dios encarnado, que es precisamente como cantamos, ¿no es cierto?, hoy día en la mañana, nuestro mediador. Porque la santidad de Dios le va a impedir precisamente acercarse a nosotros pecadores y viceversa, nos va a impedir a nosotros acercarnos de manera directa a este Dios santo. Entonces, por lo tanto, necesitamos un mediador. Versículos 4 y 6. El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, ¿ya? Recuerden que quedamos nosotros con esta curiosidad que tiene Moisés y dice, voy a ir a ver por qué esta zarza arde pero no se quema, ¿ya? Entonces, el Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo, y le vuelve a recordar, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La actitud que había comenzado como un pastor de ovejas lleno de curiosidad, ¿ya? Tuvo curiosidad Moisés, ¿no es cierto? Imagínense ustedes, ¿no es cierto?, ver un árbol quemándose, pero que nunca se consume, ¿ya? O podríamos salir arrancando, ¿no es cierto? O podríamos sentir curiosidad y tratar de acercarnos de manera, ¿no es cierto?, silenciosa para ver qué es lo que está pasando. Curiosidad que ve aquel magnífico evento donde había una zarza que ardía en el fuego, pero que no se consumía. Pasa de esa actitud de curiosidad, pasa a una actitud de temor. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Baja el rostro, lo cubre, porque tuvo miedo precisamente de mirar a Dios. Entonces esto no es una simple zarza que arde, sino algo más tuvo que haber visto Moisés para sentir miedo, ¿ya? Y cubrir su rostro, ¿no es cierto? Y precisamente quedar casi, ¿no es cierto?, impávido frente a la situación que estaba pasando. La petición de Dios que le hace a Moisés de quitarse las sandalias es solo una advertencia para demostrar que Él sigue siendo santo. Ya que Dios es santo y que por lo tanto Moisés no puede acercarse más a Él, ¿no es cierto? Y le pide, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que estás a punto de pisar es santo. Debemos darnos cuenta que cuando hoy hablamos del amor y la gracia de Dios, Dios no cambia. Uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable. Por lo tanto, Dios no cambia. Y pese que hablemos del amor y la gracia de Dios, Dios sigue siendo santo y poderoso. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros hablamos hoy día del amor, de la gracia de Dios, estos atributos no lo despojan de su santidad, de su poder y su gloria. Tim Chester, en su libro que habla acerca del Éxodo, dice, Dios provocó asombro y terror. O Dios provoca asombro y terror. No debemos tratar con ligereza a Dios. Tim Chester,
Si Tim Chester dice, Dios no es tu camarada, o si lo podríamos a lo mejor llevar a nuestro tiempo, Dios no es tu compadre. Sin duda, si estuvieras a punto de ver a Dios, tu instinto sería esconder tu rostro. Dios está por encima de nosotros y el término teológico para esto es precisamente trascendencia. Dios es totalmente otro, distinto a nosotros, es totalmente otro, distinto al mundo físico en donde nosotros habitamos. Él creó al universo desde la nada, Él era antes de que el universo fuera y hoy día sigue siendo totalmente distinto a su creación. Por lo tanto, es totalmente distinto a lo que nosotros somos. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a Dios, pese a hablar de amor y gracia, Dios sigue siendo el mismo de ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo mañana. Y seguirá siendo el mismo Dios santo que exige santidad a su pueblo. Sigue siendo el mismo Dios santo que exige temor, que exige reverencia y que exige, ¿no es cierto?, que precisamente nosotros le respondamos y le respetemos tal cual es. Segundo, ya al final del capítulo 2 nos daba cuenta acerca de la fidelidad de Dios precisamente con su pacto. Y ahora en el versículo 6, Dios se presenta como el Dios del pacto, que había establecido esta relación con Abraham, con Isaac y con Jacob, por lo cual era este mismo Dios que ahora había decidido, como yo les decía recién, tomar cartas en el asunto respecto a la opresión que estaba viviendo su pueblo. Y en versículos posteriores se vuelve a recalcar esta misma frase, que alude al pacto que Dios había hecho con su pueblo. Debemos recordar, y creo que lo dije un par de veces en la serie de Génesis, esta relación pactual, esta relación de pacto entre Dios y su pueblo, tiene esta cláusula que indica que ustedes, y que Dios le dice a Abraham, cuando le dice, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y hay unas palabras súper interesantes que cuando Dios se los dice a Jacob, para recordar precisamente el mismo pacto en Génesis 28:13, cuando le dice, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te esparcirás hacia el occidente y el oriente y hacia el norte y el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta de que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, cuando Dios estaba recordando del pacto, cuando Dios estaba hablando en realidad, yo soy un Dios que ha establecido este pacto y entre comillas firmé estas cláusulas unilateralmente y me comprometí a cuidar a mi pueblo y me comprometí a estar con Él, ahora lo estoy cumpliendo. Entonces, todas estas promesas que habían sido muchos años anteriores, estamos viendo que hoy día se están cumpliendo precisamente en este encuentro que está teniendo Moisés y en este encuentro que más adelante se va a desarrollar precisamente en la historia del pueblo de Israel. Por lo cual había esta relación mediada por cláusulas a las cuales Dios es fiel. Cláusulas a las cuales eran garantía suficiente para que Dios no solo actuara, sino para lo que eran garantías suficientes para que Dios actuara mediado por su pacto, sino que también eran garantías suficientes para que cumpliera lo que estaba a punto de comentarle y lo que estaba a punto de decirle y profetizarle a Moisés. Versículos 7 al 10 dice lo siguiente. Luego el Señor dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores, he sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de esa tierra. Haz una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los givitas y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces aquí tenemos a un Dios santo que en tiempos anteriores ha decidido establecer un pacto con el hombre a través de Abraham y desde ahí en adelante a su descendencia le otorga promesas de cuidado. Yo estoy contigo y estaré donde quiera que vayas. Ve el sufrimiento de su pueblo, decide actuar, decide tomar carta en el asunto. Y ojo que no es solamente para librarlos del yugo, no dice, ¿no es cierto?, simplemente yo voy a quitar, ¿no es cierto?, o yo voy a hacer que vivan en paz, sino que es para liberarlos y sacarlos de esta tierra de opresión. Y escuche esto, es sacarlos desde una tierra de opresión
hacia una tierra de bendición. Y ese es precisamente nuestro Dios. Dios nos mueve desde la opresión a la bendición que encontramos en Cristo. ¿Y cuáles son los pasos a seguir para Dios? Y aquí ya empezamos con problemas. Porque Dios decide, no sé en qué parte de la historia se le ocurre esto a Dios, pero decide comisionar a Moisés y precisamente aquí empezamos con los problemas. Versículo 11, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Capítulo 4, versículo 1, va a resultar que ellos no me crean. Capítulo 4, versículo 2, ay Señor, yo nunca he sido un hombre de fácil palabras. Capítulo 4, versículo 14, ay Señor, por favor, envía a quien debes enviar. Hombre lleno de excusas, ¿ya? Esta especie de tira y afloja entre Dios y Moisés solo dan cuenta de excusas sobre excusas. Pero seamos francos, pongámonos en los pantalones o más bien en la túnica de Moisés. ¿Cuántas excusas inventaría usted? Serían incontables, a lo mejor faltaría, a lo mejor Éxodo tendría como 148 capítulos, poniendo todas las excusas que a lo mejor pondríamos nosotros. Y me pregunto si cada una de las afirmaciones que Dios le hacía a Moisés, quizás lo hacían verse cada vez más pequeño. ¿Se han dado cuenta en los dibujos animados cuando aparece alguien más grande, ¿no es cierto? Y el otro cacha que el otro es más poderoso que él y se empieza a achicar. Yo creo que Moisés se sentía así. Cada vez que Dios le decía, anda donde Faraón, libera a mi pueblo, anda y muéstrale las señales, abra con el pueblo, tú los vas a sacar de ahí. Y Moisés, Por supuesto, porque Moisés estaba viendo las capacidades que tenía él. Moisés estaba viendo, entre comillas, su realidad. Y Moisés estaba tratando de preguntarse quizás en qué se estaba metiendo. Habrá dicho, ¿por qué fui tan sapo y tan copuchento y fui a la zarza? Podría haberme dado media vuelta, haberme ido, pero sin embargo, cuando Dios lo empieza a comisionar en esta misión que Dios está llevando a cabo, de liberar a su pueblo, Moisés se está dando cuenta de que no tenía las cualidades para llevar a cabo la labor que Dios le estaba pidiendo. Y esto es importante porque la presión actual de hoy, de aparentar algo que no somos, muchas veces nos juega en contra. Y va a poner una presión extra cuando nosotros tratamos de aparentar algo que no somos, va a poner una presión extra sobre nuestros hombros. Los últimos años, todo el boom de las redes sociales, solo han servido para exacerbar la tendencia a aparentar algo que muchas veces no somos. Y cada uno construimos una especie de alter ego de nuestra personalidad en redes sociales. Cada uno tenemos un avatar, ¿no es cierto?, en donde a lo mejor somos lo que en el mundo virtual somos, pero en la vida real no somos. Y por lo tanto, quizás podríamos decir, pero esta es una tendencia a lo mejor para los más jóvenes. No, mentira, porque no es necesario tener una red social para aparentar algo que realmente no somos. Y Dios está llevando a Moisés al extremo. Dios está llevando a Moisés al quebrantamiento, al darse cuenta de que en realidad, aunque suene un poco duro, Moisés no valía para nada. Moisés no tenía las cualidades para llevar a cabo la misión. Moisés no tenía, ¿no es cierto?, el talento para llevar a cabo la misión. Moisés no tenía precisamente la labia, ¿no es cierto?, o la manera bonita de expresarse para llevar a cabo la misión. Dios lo estaba llevando directo al quebrantamiento. Dios lo estaba llevando al extremo donde no podía aparentar nada, donde tenía que mostrarse tal cual era, simplemente porque no tenía las capacidades totales, no tenía ni siquiera las capacidades mínimas y suficientes para llevar a cabo la labor que Dios le estaba pidiendo. A cada excusa que Moisés tenía, Dios tenía precisamente una respuesta. Y le entregaba respuesta sobre precisamente sus excusas. Versículos 11 y 12. Pero Moisés le respondió a Dios, ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve, pues yo voy a estar contigo, yo estaré contigo. Y esto te servirá de señal, que yo te he enviado cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Cuando Moisés le preguntaba, ¿quién soy yo, Señor, para llevar a cabo esta magnífica misión?
Dios le respondía, yo estoy contigo. Y aquí hay un principio interesante, porque la Biblia nos va a mostrar distintas historias y distintas formas en que Dios tiene esta relación con distintos hombres, y en casi toda o en la mayoría nos va a mostrar que Dios es el que es precisamente el que capacita al hombre para llevar a cabo la visión. Dios es el que nos capacita a nosotros, se lo capacita a usted, me capacita a mí para el servicio de su pueblo. Entendiendo obviamente las magnitudes del llamado, ya entre lo que le tocó a Moisés hacer y el ministerio que cada uno de nosotros podemos desarrollar. Sin embargo, hay algo más que claro a través de la Biblia, y es que Dios es precisamente el que capacita y quien suple lo que nos hace falta para llevar a cabo el servicio que Él nos manda. Dios simplemente busca hombres que su corazón esté quebrantado y dispuestos a servir. ¿Quién soy yo, Señor? Dios le volvió a responder, yo voy a estar contigo. Tim Chester, precisamente en su libro, dice, vamos, puedes caminar por la vida conmigo, puedes basar tu identidad en lo que conoces de mí. Encuentra tu confianza y valor sabiendo que yo estoy aquí para ti y aquí contigo. Puedes confiar en que yo estoy contigo y en que tus logros o tus fracasos no afectarán este estatus. ¿Cuál estatus? En que Dios siempre está con nosotros. Como oraba el Marcelo, pese a las dificultades y a todo lo que ellos estén viviendo a lo mejor como familia, Dios está con ellos. Pese a lo que nosotros podamos estar viviendo, Dios está con nosotros. Y pese a lo que sea, eso no va a cambiar el estatus de nuestra relación precisamente con Dios. Segundo punto, 13 al 15. Moisés le dijo a Dios, pero resulta que si yo les digo que a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan, ¿y cuál es su nombre? Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, a los hijos de Israel tú les dirás, yo soy y me he enviado a ustedes. Versículo 15. También le dijo a Moisés, a los hijos de Israel les dirás, el Señor me ha enviado a ustedes. Él es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno. ¿Cuál nombre? El nombre que decíamos hace poco. Yahvé me ha enviado a ustedes. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. Frente a las interrogantes y primeras excusas de Moisés acerca de quién era él para llevar a cabo la misión que Dios le estaba pidiendo, Dios decide responderle a Moisés con este juego de palabras. Yo soy el que soy. Ya varios autores concuerdan que el sentido del pasaje en general, más que buscar resaltar la eternidad de Dios, o sea, el que siempre es, lo que busca resaltar es el hecho de que Dios siempre está. ¿Ya? Por lo tanto, hay otras versiones que traducen esta parte de yo soy el que soy como yo soy el que siempre estaré. Por eso Dios le recalca tanto a Moisés la promesa que le había hecho a Jacob, cuando después que despertó, ¿no es cierto?, este tipo que había tenido este sueño en Betel, y le dice, yo voy a estar contigo y yo te voy a acompañar y yo voy a estar al lado tuyo, se las vuelve a recalcar a Moisés cuando le dice, yo te estoy enviando en una misión. Bueno, pero ¿quién soy yo?, dice Moisés. Dios le dice, yo voy a estar contigo. Y cuando él se encuentra, ¿no es cierto?, sin capacidades, dice, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Y cuando Dios le dice, y cuando Moisés le pregunta, entonces, ¿qué le digo que me envió? Dile que yo soy el que soy. Yo soy el que siempre estaré con ellos. Yo soy el que siempre voy a estar con ustedes. Y esta expresión apuntan precisamente al pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y Jacob. Pacto que en ese instante está recordando y llevando a cabo las promesas hacia el pueblo de Israel. Pero no solo eso, sino que es el mismo Dios que estuvo con el pueblo ayer, lo está ahora y en este punto de la historia que estamos revisando, y lo va a estar en el futuro, cuando Él siga estando con su pueblo. Así que fácilmente podemos decir que la expresión yo soy el que soy, pese a lo ambigua que parezca, puede ser traducida también como lo siguiente. Yo he siempre sido el que he sido, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y actuará según la forma que siempre ha actuado, cuidando a mi pueblo, estando con ellos, ¿no es cierto?, y siendo precisamente lo que ellos necesitan. Yo soy el que soy. Dios se define a sí mismo en lugar de ser moldeado por otros o por sus relaciones con otros. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, Dios es inmutable. Yo seré el que seré. Dios determina el futuro o lo que va a ser y lo que va a importar en el futuro. Yo soy el que estoy, yo soy el que acompaña.
Walter Kaiser, un profesor del Antiguo Testamento, dice: los actos llenos de gracia de Dios eran más que una colección de intervenciones personales de individuos seleccionados. Toda la nación debía reafirmar los actos de Dios como su confesión. Yahvé liberó a su pueblo de Egipto. Sin embargo, todo ello se remonta a la misma garantía consoladora: yo estaré contigo. Porque ese será el nombre y el carácter de Dios, el carácter de Dios, y su nombre era Yo Soy. Esto es Yahvé Dios, que estaría dinámica y eficazmente presente cuando se le necesitara y los hombres lo llamaran. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue presente con la promesa de que Él está con usted, que Él está conmigo, y a nivel comunitario que Él está con nuestra iglesia, porque Él no ha cambiado. Y las promesas del pacto que fueron establecidas hace mucho tiempo atrás, a través de Abraham, a través, ¿no es cierto?, de Isaac, de Jacob y de ahí en adelante, a través del pueblo de Israel, siguen siendo las mismas promesas de cuidado. Nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Finalmente, es un Dios que está en compañía de su pueblo, de manera presente, que guía a su pueblo a través de todas las edades. Pero eso tiene tanto sentido las palabras de Jesús. Yo después de que leía el texto decía: hoy en realidad esta misión tiene mucho que ver con la iglesia también. Cuando Jesús dice en Mateo 28, Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y de nuevo esta promesa de: yo voy a estar con ustedes. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay una especie de paralelo en el llamado de Moisés y el llamado de la iglesia. Una capacitación. Somos incapaces de muchas veces de cumplir la misión, pero Dios nos capacita. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan. Era un poco parecido a lo que le decía, ¿no es cierto?, a Moisés: anda tú, yo voy a estar contigo. Lo que necesites, lo que te haga falta, yo lo voy a suplir. Es lo mismo que Jesús está diciendo cuando nos envía la misión. Esta misión nos capacita, nos envía la misión, nos acompaña. Y este es un desafío para nosotros, tal como conversábamos ayer en la asamblea. Pero este desafío no es vayan y arrégleselas como puedan, sino que tenemos la seguridad que Dios es el que envía, Dios es el que capacita, Dios es el que bendice y Dios es el que está con nosotros. La historia continúa. Dios le pide que debe comunicar el mensaje a los ancianos del pueblo acerca de los planes que Dios tenía para su pueblo. Y aquí Dios le entrega ciertas señales que van a servir, entre comillas, como garantía para que el pueblo le crea a Moisés. Frente a las interrogantes de Moisés que iba a pasar con el pueblo cuando le comentara lo que había visto, lo que había escuchado, ¿qué reacción iban a tener? Dios le dice que no se preocupe y le da 3 señales. Capítulo 4. Versículo 1 al 9. Moisés le respondió: va a resultar que ellos no me creerán, no oirán mi voz, más bien dirán: el Señor no se te ha aparecido. El Señor dijo: ¿qué es lo que tienes en la mano? Y él le respondió: una vara. El Señor le dijo: tírala al suelo. Y él tiró la vara al suelo y ésta se hizo una culebra de la cual Moisés huía. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano y toma la culebra por la cola. Y él extendió la mano y la tomó y la culebra se volvió una vara en su mano. Con esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Además el Señor le dijo: mete ahora tu mano en tu pecho. Y él metió la mano en tu pecho y resultó que al sacarla estaba leprosa como la nieve. Entonces dijo: vuelve a meter la mano en tu pecho. Y Moisés metió otra vez la mano en su pecho y al sacarla de nuevo del pecho, esta estaba tan limpia como la otra carne. Si resulta que a la voz de la primera señal no te creerán, ni obedecen, te creerán a la voz de la segunda. Y si ni siquiera con estas 2 señales te creerán, ni oyen tu voz, tomarás agua del río y la derramarás en el suelo. Y el agua que tomes del río se convertirá en sangre al tocar el suelo. Y aquí aparecen estas 3 señales importantes. Este trozo de madera que se convierte en una serpiente, la lepra del cuerpo de Moisés, y el agua que se convierte en sangre, que es la única de las señales que Moisés no ejecuta precisamente en Madián y que la va a ejecutar más adelante en Egipto. Dichas señales refuerzan un punto importante. Si los puntos anteriores nos habían hablado acerca de esta esencia de siempre estar,
esta santidad de Dios, este Dios de pacto, estas señales van a reforzar un punto importante y van a tener un hilo conductor durante toda la historia de la redención. Y es que simplemente Dios tiene el control de la historia. Dios tiene el control del cosmos creado por Él. El trozo de madera que se convierte en serpiente le va a demostrar a Moisés que Dios tiene el control sobre la dimensión orgánica de la creación. Este control poderoso y divino sobre los aspectos naturales del cosmos debería recordar la creencia de Israel que de hecho Él era el Dios, el Señor del pacto, el libertador, el protector, el sustentador de la vida. Él había creado el universo y Él lo gobernaba a su placer. La segunda señal, la de la lepra, es precisamente que Dios tiene el control de la dimensión de la salud, de la vida humana. Esta acción revela que Dios tiene el control completo sobre la vida humana, su salud, las aflicciones y luego la restauración nuevamente. ¿Ya? Nos está mostrando estas dimensiones orgánicas, esta dimensión de salud. Y la tercera señal, que tiene que ver con el control de estos dos factores más importantes de la vida egipcia, que era el agua y que era la sangre. Y que iba a pasar de manera posterior precisamente cuando, además de dar esta señal, Dios también intervenga sobre los dioses de Egipto a través de las plagas y libere precisamente de manera poderosa y portentosa a su pueblo desde Egipto. Moisés, pese a esto, nuevamente presenta excusas frente a Dios. 10:12. Ay, Señor, es como un lamento. Ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora. Ni antes ni ahora que hablas con este siervo tuyo. Y es que soy muy lento para hablar, y mi lengua es muy torpe. Pero el Señor le respondió, ¿y quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, y al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo el Señor? Así que anda ya, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. Es bastante, bueno, siempre las intervenciones de Dios son bastante extrañas. Yo me imagino a Moisés diciéndole, Señor, mi lengua es, ¿cómo es que dice? Dice, mi lengua es torpe, soy muy lento para hablar. Y el Señor le dice, ¿y quién hizo al mudo y al sordo? Yo me imagino el meme, ¿no es cierto?, de John Travolta en Pulp Fiction. Moisés mirando ahí. Entonces, como respuestas extrañas. Y Tim Chester en su libro sobre el Éxodo en relación a este punto dice lo siguiente, Dios habla tanto de los que están sordos, o sea, los que no pueden oír bien, como de los mudos, los que no pueden hablar bien. Y después, por una buena razón, habla de los ciegos, aquellos que no ven claramente la identidad y los propósitos de Dios. En otras palabras, aborda ambos temores de Moisés, el miedo a no ser escuchado y el miedo a no poder hablar bien. La respuesta de Dios es, yo doy palabras, yo abro los oídos, yo doy entendimiento. Es cierto, Moisés no habla bien, y también es cierto que el pueblo no escucha bien, pero Dios da palabras y abre oídos. Dios abre los ojos de los ciegos para que contemplen la verdad. Entonces Dios nuevamente le estaba mostrando el respaldo a Moisés. Frente a cada excusa, Dios le mostraba, pese a las extrañas respuestas de Dios, Dios le estaba mostrando precisamente un respaldo. Y este punto es interesante porque aquí se van conjugando varios puntos del texto. Dios había dejado más que claro la intención de estar con Moisés, de ir con él, pero parece que esto no es suficiente. Y aquí el peso de la realidad, de su incapacidad frente a la misión de Dios, tenía mayor peso que las promesas de Dios y que la verdad de Dios. Las excusas sobraban frente a la garantía de Dios frente a la garantía que Dios le estaba dando. Y al igual que lo que dije yo anteriormente, es muy fácil criticar precisamente la actitud de Moisés. Esta cuestión de querer excusarse de la misión, de querer arrancarse de la misión. Y uno se puede preguntar, ¿cómo no va a poder confiar en Dios? ¿Cómo no va a poder confiar en Dios en esta misión que Dios lo está enviando? Sin embargo, amados, esto no está lejos de nuestra realidad. Muchas veces nosotros, además de las excusas que les dije anteriormente, sentimos miedo de comprometernos más con Dios. Tanto a nivel personal como a nivel comunitario, por X razones, por las razones que usted crea. Ponga la razón que más le pone a Dios y dígasela, ¿no es cierto?, a usted mismo. Y esto simplemente porque estamos viendo con nuestros propios ojos. Estamos mirando nuestra propia realidad y no estamos mirando al Dios que servimos, no estamos mirando, ¿no es cierto?,
al Dios precisamente que es el Dios que capacita, que está con nosotros, que es precisamente el que nos bendice. Y aquí hay un tremendo desafío, porque de alguna manera tenemos que comenzar en la misión de Dios. De alguna manera tenemos que empezar a dar movimiento a la misión de Dios en nuestras vidas, a nivel familiar, a nivel de nuestra comunidad de fe, a nivel de la sociedad en general. Dios nos ha encargado a nosotros la misión de ser portadores de su evangelio. Y muchas veces, cuando nos miramos frente al espejo, aparecen las mismas excusas de Moisés. ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Quién soy yo para servir a mi familia? ¿Quién soy yo para pastorear a mis hijos? ¿Quién soy yo para ser el hombre de familia que debe pastorear a la familia? ¿Quién soy yo para predicar el evangelio? ¿Quién soy yo para comprometerme más con la iglesia? ¿Quién soy yo? Y pueden aparecer un montón, puedo estar toda la mañana diciendo cosas, pero muchas veces vemos esa realidad de quién somos nosotros para llevar a cabo precisamente la misión de Dios. ¿Cómo voy a ser bueno para trabajar mis hábitos cristianos y cuando quiero comenzarlos nunca los termino? ¿Quién soy yo, no es cierto, para pastorear a mi familia? ¿Quién soy yo para servir con mis dones en la comunidad de fe? ¿Quién soy yo para comprometerme un poco más? ¿O quién soy yo para comprometerme con dones y cuando veo, no es cierto, me doy cuenta que ni siquiera tengo cualidades o pienso que ni siquiera tengo cualidades para servir en algo? Y es un constante, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero deje de mirarse a usted mismo. Deje de mirar sus cualidades. Deje que Dios quebrante realmente su vida. El encuentro que Moisés tuvo con Dios, pese a que sus limitantes siguieron durante un tiempo, cambió su vida, lo marcó, y es precisamente lo que tenemos que hacer nosotros. Dejar que Él nos marque. Dejar que cada encuentro personal con Dios marque nuestras vidas. Preocupémonos cuando venimos a la iglesia. Nosotros todos creemos, o no, o si alguien no cree, está en graves problemas, pero todos creemos que Dios está presente acá, ¿sí o no? Cuando tomamos la cena, creemos que Cristo está presente en medio nuestro. Cada encuentro que un hombre tenía en la Biblia con la presencia de Dios transformaba su vida. Preocupémonos cuando vengamos al culto y nuestras vidas no sean transformadas. Porque algo está pasando en nosotros. Porque Dios Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo mañana. Dios es inmutable. Por lo tanto, el Dios que actuó ayer sigue actuando hoy y va a seguir actuando durante la semana en nuestras casas y va a seguir actuando durante la próxima semana en medio nuestro. Por lo tanto, si algo no está pasando en nosotros, si nuestras vidas no están siendo transformadas, preocupémonos. Porque cada encuentro que el hombre tenía precisamente con Dios, algo provocaba en sus vidas. Este encuentro marcó la vida, ¿no es cierto?, de Moisés de ahí en adelante. La historia continúa, en este último párrafo vemos a Moisés volviendo a la casa de su suegro y diciéndole la decisión de volver a Egipto. Sin embargo, versículo 21-23, le dice lo siguiente: el Señor le había dicho a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, asegúrate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo endureceré su corazón, de modo que no dejaré ir al pueblo, pero tú le dirás al faraón, así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, eres mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero tú has querido dejarlo ir, pero tú no has querido dejarlo ir. Pero por eso ahora voy a matar a tu primogénito. Es precisamente aquí la primera ocasión en la palabra de Dios que el pueblo de Dios es descrito como hijo de Dios. Después de pasar de unas cláusulas pactuales que más bien tenían que ver con un contrato, la relación se va haciendo más cercana con Dios. No es solamente su pueblo, sino que ahora son sus hijos. Los versículos que siguen son bastante extraños, 24 al 26. Ya con esto estamos terminando. 24 al 26. Y en el camino sucedió, después que le dice, ¿no es cierto?, estas palabras Dios a Moisés, y en el camino sucedió que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. El Señor salió al encuentro de Moisés y lo quiso matar,
Pero Séfora tomó un pedernal afilado y le cortó el prepucio a su hijo, luego lo arrojó a sus pies y dijo, a decir verdad, tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces el Señor dejó ir a Moisés, pero ella dijo, esposo de sangre por causa de la circuncisión. Estos versículos son bastante extraños. De hecho, variados comentaristas no logran concluir en el sentido del texto. Mucho más que tenga que ver con el original, porque el original todos concuerdan que es de fácil traducción y se traduce más o menos de manera literal, sino más básicamente en el contexto histórico en el que se desarrolla. Lo que sí podemos concluir es que algo faltaba en Moisés, ¿ya? Algunos autores concuerdan que debido a que Moisés había salido de Egipto, se había casado con una mujer que no tenía su misma fe y había tenido un hijo que no había cumplido el pacto que Dios había establecido con Abraham acerca de la circuncisión de los hombres, ¿no es cierto?, nacidos, algo tenía que pasar, ¿ya? Entonces indican que debido al tiempo que había pasado entre la huida de Egipto y este relato, tanto la esposa extranjera como su hijo no habían tomado las costumbres de fe judía, por lo cual es sumamente importante el hecho de que sea ella la que corte el prepucio, sea ella la que circuncida a su hijo, y que es un acto pactual, que está dentro del pacto que Dios hace con Abraham. Y es una importante señal que apuntaba a la purificación y a la continuidad de la vida a través del derramamiento de sangre. Y que apunta de manera posterior precisamente al sacrificio de Cristo. Esta acción de Séfora, de arrojar el prepucio a los pies de Moisés, la que hace que Dios deje continuar en la misión a Moisés. ¿Ya? Básicamente, algo le faltaba a Moisés. Y este capítulo, que es de muy extraña, ¿no es cierto?, explicación, sucede algo y Dios, entre comillas, respalda y continúa la misión. El capítulo termina así. El Señor le dijo a Aarón, ve al desierto a recibir a Moisés, y Aarón fue a encontrar a Moisés en el monte de Dios y le dio un beso. Allí Moisés le contó a Aarón todas las palabras que el Señor le enviaba y todas las señales que le había dado. Entonces Moisés y Aarón fueron a reunir a todos los ancianos de los hijos de Israel, y Aarón habló de todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, y ante los ojos del pueblo hizo las señales. Y el pueblo creyó, y al escuchar que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El final del capítulo termina con la misma actitud de Moisés frente a la zarza ardiente. Se inclinaron y adoraron. Cuando reconocemos a este Dios santo, cuando reconocemos a este Dios del pacto, este Dios eterno que tiene control de todas las cosas, todo lo que necesitamos en nuestra vida, y reconocemos que Él tiene control de todo, simplemente nos queda adorarlo. Reconocer lo que Él es, reconocerlo y adorarlo. Termino con lo siguiente. Rindámonos al Dios santo. Rindámonos al Dios, ¿no es cierto?, que ha establecido un pacto con su pueblo. Segundo, sigamos pese a nuestras limitantes. Comience ahora, no espere más. Comience ahora a servir a su familia, a servir a su comuna, a servir en su iglesia local. No se deje estar. Y si piensa que no tiene talento, Dios lo capacita. Lo que a Dios le importa es un corazón dispuesto. Corazón dispuesto a servirle. Tercero, el sustento de nuestra relación con Dios es el pacto de Dios. Es el pacto que Dios ha establecido con su pueblo. Yo estoy contigo. Dios va a seguir estando como lo estuvo ayer, como lo estuvo hoy y como lo va a seguir estando mañana. Dios estuvo cuando esta iglesia recién salió a lo mejor de acá de la misma quinta y cuando era un grupo pequeño de hermanos, y Dios ha estado a través de la historia de esta iglesia y Dios va a seguir estando Él adelante. ¿Por qué? Porque pese a nuestras limitantes, porque pese a nuestros fracasos, porque pese a nuestras limitaciones de manera individual o comunitaria, Dios está con nosotros. Y eso, hermanos, es suficiente. Tengamos un momento de oración. Gracias, Dios, te damos por tu bondad. Gracias por el simple hecho, Señor, de estar con nosotros. Gracias por tu compañía, por tu cuidado, Señor. Gracias porque eres fiel a ti mismo, porque eres fiel a tu pacto, Señor, y nosotros alcanzamos bendición a través de esto. Gracias por enviar a tu Hijo, por sacrificarte por nosotros. Gracias porque pese a nuestro pecado te acercaste a nosotros. Como dice tu palabra, cuando éramos totalmente pecadores, Señor, tú tuviste a bien a nosotros de salvarnos. Gracias, Dios, Señor, muchísimas gracias, porque
Porque pese, Señor, a nuestra incredulidad, tú sigues estando con nosotros, Señor. Capacítanos, dótanos, Señor, de dones necesarios para servir, Señor, a tu iglesia, para servir al lugar donde tengamos que salir pronto, Señor. Danos los dones necesarios, Señor. Nuestros corazones están dispuestos, Señor, para que tú edifiques tu iglesia y para que nosotros podamos ser de bendición a nuestra nación. Te pedimos todo esto a través de Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos. El día de ayer hemos tenido nuestra asamblea extraordinaria para la elección de oficiales.